Hola, un placer estar nuevamente con ustedes. Quisiera comenzar este video con una pregunta. ¿Las trompetas que encontramos en el libro de Apocalipsis se volverán a cumplir o solo son eventos pasados? Los que han participado en una boda saben que días antes del evento hay ensayos, donde todos los participantes se juntan para practicar la entrada. Y ahí se simula que ya se está en la fiesta, se entra en el orden correcto, a veces hasta ponen la música. Esto es para que cuando llegue el evento real, todos sepan qué tienen que hacer, sepan en qué momento les toca participar. Y de esta manera no habrá errores, no se pasarán malos momentos. O sea, el objetivo del ensayo es que todos cumplan su deber, lo que les toca hacer, en el lugar adecuado como debe ser. Aunque no es real, es solo el ensayo, se hace al pie de la letra, para que cuando llegue el día de la boda salga todo perfecto. Y saben, llega el día de la boda. ¿Y qué pasa? Pues el ensayo se cumple. El tipo se encuentra con el antitipo, la sombra con la realidad, y la pareja queda unida para siempre. ¿Qué me dirían ustedes si al final de la boda me paro y les digo, chicos, mañana se vienen para ensayar la entrada? Se reirían y me dirían, ya no es necesario. Para lo que estuvimos practicando, ya se cumplió. Ya no es necesario ensayar, ¿cierto? Por el contrario, ¿qué me dirían si al final de la boda me pongo en pie y les anuncio, muchachos, esto queda abolido? ¿Qué me dirían? ¿Qué pasó? ¿Cómo que abolido? Estás mal. Claro que no, el matrimonio no se abolió, tampoco la boda. Siguen vigentes. Y esta fecha es sumamente importante, en especial para las personas que han unido sus vidas en este día, porque desde ese día en adelante, las vidas de estas dos personas no serán igual. Tendrán diferente vida, diferentes responsabilidades. Y es más, cada año cuando vuelva esta fecha, ellos lo van a recordar. Y ese día va a ser un día especial. Aunque ya no se necesita practicar la entrada, los involucrados en el matrimonio tendrán ese día como una fecha especial. Por lo tanto, no queda abolida, pero tampoco se sigue ensayando para el evento. Este día, en los años subsiguientes, va a ser distinto a todos los demás, porque es un aniversario. Y al pasar muchos años, llegará el momento de que se vuelve a repetir la boda. Así como ocurrió al principio, llega el aniversario a los 25, a los 50, a los 100 años de casados, y así como ocurrió ese día de la boda, se hace una copia en conmemoración del día en que se casaron. Y saben, todo esto no crean que Satanás se lo inventó. Es una copia de las fiestas de Dios. Y con esto en mente, con este ejemplo, vamos a ir aplicando cada una de las fiestas del santuario para ver cómo se han cumplido, cuándo se cumplieron, cuáles están en proceso y cuáles faltan por cumplirse. Todas son importantes, ninguna ha quedado abolida y las personas involucradas en el matrimonio, es a saber Cristo y su esposa, la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, están celebrando el aniversario cada año. Y no olviden el ejemplo de la boda, los paralelismos que hay, el ensayo, el día de la boda y los aniversarios, tanto los aniversarios que solo celebran el novio y su esposa, como el aniversario en grande, donde se vuelve a repetir la boda como al principio. Esta fiesta es conocida como la fiesta de las trompetas. El objetivo de esta fiesta era avisarle al pueblo que el día de la expiación se acercaba y de esta manera todo el pueblo podía prepararse durante estos 10 días para la fiesta más importante del santuario, el día de Yom Kippur, el día de expiación. ¿Cómo se avisaba? Con toques de trompetas. Al atardecer, desde el primer día del séptimo mes, se comenzaban a hacer toques de trompeta y era cuenta regresiva. 10, 9, 8 y así hasta llegar a uno. Y el pueblo cada día escuchaba y ya sabía, alístense, llega el día del juicio, prepárense para encontrarse con su Dios. Año tras año, el pueblo de Israel celebró el ensayo para que cuando llegara la fiesta, todos supiesen cómo actuar y todos supiesen qué prefiguraba y anunciaba esta fiesta. Interesantemente, esta fiesta también se cumple después de la muerte de Cristo, cuando supuestamente dicen que estas fiestas, que las leyes del Pentateuco quedaron clavadas en la cruz. Pues 1800 años más tarde, después de la muerte y resurrección de Cristo, llegó el Real y abarcó un lapso, esta fiesta, de aproximadamente unos 10 años.
donde miles de predicadores se levantaron a predicar que la purificación del santuario estaba por llegar. El más prominente de estos predicadores fue William Miller, quien en 1830 aproximadamente comienza a predicar que el juicio se acercaba. Y por 10 años, los toques de las trompetas no dejaron sin anunciar el día del juicio. Todo el mundo de aquel entonces se enteró que el juicio estaba llegando. Y esto se basaba en el estudio de las profecías, especialmente las que se encuentran en el libro del profeta Daniel de los 2300 años. Como un dato interesante, en el 1540 y tantos, cuando Martín Lutero estaba en plena reforma, dijo que el juicio de Dios no tardaría más de 300 años en llegar. Si al 1500 le sumamos esos 300 años, llegamos aproximadamente a 1844. Y este paralelismo en sus conclusiones, separado con tantos años de diferencia, era debido a que estudiaban las escrituras movidos, inspirados, impulsados por el mismo espíritu, el espíritu de Cristo. Y por eso estos hombres diferentes, de diferentes países, de continentes distintos y con pensamientos totalmente distintos, llegan a las mismas conclusiones. Y esta es la comprobación de que no necesitas ser un erudito, ni un gran estudioso, ni un teólogo para descubrir las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. De hecho, nunca en la historia se ve que los estudiosos, los pastores, los dirigentes religiosos aceptaran la verdad. En los días de Noé, ya vimos en el año bíblico cómo los dirigentes religiosos que decían que creían en Dios, que eran los medios por los cuales Dios hablaba al pueblo, desecharon a Noé y el mensaje. Y todos los que creyeron las palabras de estos grandes teólogos del mundo antediluviano murieron ahogados por el diluvio. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes, los dirigentes religiosos del pueblo rechazaron al Mesías y los que creyeron en la palabra de estos dirigentes, de estos pastores de la iglesia adventista del séptimo día de aquel entonces, rechazaron el único medio que el cielo había provisto para redimirlos. Y eso lo podemos ver en toda la historia del antiguo Israel. Vez tras vez los profetas, las personas a las que Dios levantaba para que compartiesen la verdad presente, la verdad para ese momento, eran hombres sencillos, eran granjeros, eran pastores de ovejas, eran hombres que se dedicaban al campo, hombres que no habían sido manipulados sus pensamientos con las teorías de los ministros, de los dirigentes religiosos de aquel entonces. En el tiempo de la Reforma, al igual que en las épocas pasadas, quienes aceptaron la verdad fueron personas comunes, no eran de los sacerdotes, no eran de los dirigentes religiosos. Ellos la rechazaron, persiguieron, mataron, al igual que a los apóstoles indoctos ante los ojos del Sanedrín, mataron a estos reformadores. ¿Cómo puede ser, decían ellos, que esta gente ignorante, sin estudios, que no dedican su vida a estudiar, sepan más, comprendan más la verdad que los intérpretes de la ley, que se dedican a estudiar las lenguas originales? ¿Cómo puede ser que estos humildes pescadores sepan más que los teólogos de las universidades? Y esa pregunta se le hicieron en todas las épocas. Y aún ahora esa pregunta se realiza. Aún ahora se hace sorprendente que se estén cumpliendo las palabras de Cristo, que dijo que la escritura era tan sencilla para que los niños la pudiesen comprender, pero para los eruditos se cerraría el comprender las escrituras. Y es que Dios nunca usó a los que creían saber, siempre fue con los humildes. Dijo el apóstol Pablo, Dios usa lo vil, lo necio, lo despreciable para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio de este mundo. Lo mismo pasó en 1830. Quienes aceptaron la verdad no fueron los teólogos de renombre, no fueron las iglesias, fueron predicadores humildes como Guillermo Miller, que nunca habían predicado, pero que se dejaron utilizar por Dios y que como consecuencia de predicar esta verdad fueron expulsados de sus amadas iglesias. Todos ellos humildes, y siempre ha sido la pregunta retórica, ¿ha creído acaso en él alguno de los principales, de los dirigentes, de los pastores? No, siempre los publicanos, los pecadores, los pescadores, los galileos, los que no tienen estudios, los simples hijos de Dios que aceptan lo que Dios dijo como Dios lo dijo. Aquellos que no desean estudiar la Biblia para apoyar sus ideas, al contrario,
los que están dispuestos a cambiar sus ideas y sus paradigmas para estar en armonía con un claro, así dice Jehová. Y recuerden, siempre ténganlo en mente, la mayoría nunca, nunca, jamás tuvo la razón. Siempre han sido remanentes, minorías, minorías que son desechadas, expulsadas, excomulgadas, desfraternizadas de sus iglesias, de sus pueblos, porque a la mayoría le duele, le molesta escuchar la voz de Dios. Perseguidos, azotados, muertos, hombres de los cuales el mundo no era digno, pero que amaban tanto la verdad que la predicaron aún a costa de sus propias vidas. ¿Eso les sorprende? Pues está a punto de volverse a cumplir el aniversario grande de esta fiesta, cuando nos expulsarán de las iglesias, nos aborrecerán, aún los que nos maten pensarán que están rindiendo servicio a Dios, y harán esto, dijo Cristo, porque no conocen ni al Padre ni a su Hijo. Estos predicadores desde 1830 hasta 1844 estuvieron advirtiendo, sonaron la advertencia, y en todo el mundo llega el día del juicio, viene el día de expiación, es tiempo de limpiar el santuario, y todos actuando lo que por años el pueblo judío había prefigurado en símbolos. Llegaba el juicio de la iglesia, porque el juicio comienza con la casa de Dios, y la esposa debía estar lista para dar cuentas de su fidelidad. ¿Había esperado al novio? ¿Se había mantenido pura para Cristo? ¿O había coqueteado con amantes? Esa fue la boda, y se cumplió tal como Dios lo mandó, aunque cual los discípulos, los pioneros de nuestra iglesia, se confundieron con el evento que sucedería al final del toque de las trompetas, no se confundieron con la fecha. Lo hicieron en el tiempo adecuado, en el momento exacto, y Dios honró su fidelidad. Y el aniversario grande está ante nosotros, y son las trompetas que menciona el libro de Apocalipsis, que anuncian al mundo que llegue el juicio de los malos. Pónganse pilas, actúen, se acaba el tiempo de gracia para aceptar a Cristo. ¿Están listos? El juez está cerrando los casos y pronto saldrá del santuario para venir por su novia. Dice la inspiración, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Trompeta tras trompeta se tocará. Una copa tras otra serán derramadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de estupendo interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo y que ha acompañado a la marcha de su causa a través de todos los siglos, que ha prometido bondadosamente estar en persona con su propio pueblo, Cristo Jesús, inspirándoles valor, esperanza y poder de propósito. Ese tiempo, dice la inspiración, está muy cercano. ¿Está la iglesia recordando cada año el aniversario? ¿Está lista para la fiesta en grande? ¿O al ver a la novia nos vemos obligados a exclamar cual el profeta Isaías? ¿Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel? Llena estuvo de verdad, pero ahora está llena de homicidas.